Y desde Venezuela, cuando estaba haciendo el programa, pensé que era importante establecer un diálogo con actores de aquí de Colombia, de los medios, por eso los quise llamar los del medio. Ya después veremos qué tipo de medios son, que ese será uno de los temas que vamos a conversar. Entonces, en todo el trayecto que llevo con tráfico visual, Esfera Pública ha sido una referencia muy importante en Colombia, ver todos los debates que se han establecido allí y también hacer una comparación entre Venezuela, qué tipo de intercambios hay en eso, que más allá de un muro de Facebook, no trasciende a un blog, a una página, y bueno, lamentablemente la prensa está bastante escasa en ese sentido, entonces ya ni siquiera hay reclamos por prensa, ¿no? Entonces era importante, y agradezco mucho la presencia de Jaime Iregui, director, editor, creador, artífice y bueno, el multitasking, entre otras cosas, de Esfera Pública, y ahí me siento muy identificada. También agradecer a Guillermo Vanegas, porque gracias también a partir de Esfera Pública empecé a leer algunas de sus columnas, algunas de sus críticas y comentarios, y tuvimos un primer contacto hace 6 años, empezamos a hablar. Él ha colaborado con Tráfico Visual en una columna que llamó Otro Arte Político Colombiano, y bueno, para mí era también muy importante empezar a minar esos dos territorios virtuales, pero del ámbito de lo colombiano y lo venezolano. Y bueno, finalmente gracias a Sara Malagón, editora de Arcadia, porque también la presencia de un medio de periodismo cultural en unas condiciones, vamos a decir, tradicionales, o de una forma más que tiene otras implicaciones para su circulación, para su proceso y su producción, es importante en esta conversación que quisiera que se pudiera establecer. También sus comentarios son bienvenidos, pero bueno, vamos a empezar para hablar justamente de eso, de la naturaleza de estos medios, porque así como no quiero hablar todo el tiempo de mí o de tráfico visual, más bien lo quiero trasladar a su experiencia, pero aquí hay un síntoma también muy significativo, que hay dos medios independientes, o no sé cómo llamarlos, ellos llamarán independientes, alternativos, pero que tienen una plena autonomía de lo que se dice, de lo que se escribe. Entonces, quisiera empezar para que cada uno de manera breve contara cómo nace ese medio, cómo nace Reemplazo, cómo nace Esfera Pública, en el caso de ustedes dos, y luego vamos a hablar con Arcadia o con Sara. Entonces, como empezaron las listas de correos, poca gente tenía correos realmente, ¿no? En el año 1998 uno hacía una lista de correos y habían 50 personas, 60 personas, fue creciendo y lanzaba algunas preguntas por correo, nadie respondía, cambiaba el nombre del proyecto, antes se llamaba Non-Local, luego Momento Crítico, porque la idea era como aparecer y desaparecer, y Esfera Pública nació, y entonces mandé una pregunta, nadie respondió sobre el campo artístico y se la hice a 3 personas, luego la mandaron las respuestas por escrito, y cuando mandé las respuestas por escrito con las preguntas, la gente se empezó a participar, entonces empezaron a dar unas discusiones interesantes que definieron una aproximación distinta como a la discusión sobre arte, un poco el énfasis era no tanto hacer crítica de arte como un juicio, digamos, de valor sobre obras, sino revisiones y conversaciones con mirada crítica sobre temas de interés común, entre comillas, del campo artístico. Entonces aparecían problemas como fue la creación del ministerio, luego cómo se piensa en el campo del arte, luego el tema recurrente del salón, ¿cierto? Hay todo un archivo del salón, hay como cada salón tiene su debate. Y así se fue dando, al comienzo, digamos, año 2000 a 2005 eran 2 debates por año, o 3 o 4, y después del 2006, cuando apareció el blog y se pudo acceder, porque primero era una lista de correos y no era tan pública, entonces ya empezó a haber más discusión, hasta un punto 2012, 2014, que ya las discusiones comienzan a cerrarse, y prácticamente en este momento está la de arte político, pero realmente, bueno, de eso conversamos después, ¿no? Lo que viene ahora. Reemplazo no nació como una línea editorial, de hecho se llama Reemplazo porque se había acabado el bodegón,
que era como el espacio de arte con el que yo me la pasaba en su segunda etapa, como en su agonía, ahí fue donde llegué. Y entonces el bodegón se acabó y yo decidí ponerle a mi iniciativa reemplazo, como reemplazo de ese espacio. Y ahí lo que hice, más que tratar de definirme como independiente o alternativo, fue más como, era más una iniciativa que dependía de lo que me sobrara de dinero. Entonces trabajaba, pagaba los gastos que tenía que pagar y de lo que sobraba hacía cosas. Y entonces empecé sobre todo a realizar curadurías o procesos de visibilización de artistas, no necesariamente jóvenes, digamos que trabajaba con mucho viejo, empecé con muchos viejos de hecho, y sobre todo con esos viejos aprovechando su vinculación institucional. Es como, está de planta en una universidad, entonces a usted le dan plata, hagamos una curaduría con su obra y que la universidad lo financie. Entonces así logré hacer algunas curadurías y después, hace como, ya va para 3 años, decidí realizar la Gaceta, que es como ya la línea editorial como tal, que he venido como trabajando con mayor asiduidad. Y esta Gaceta básicamente consiste en el reciclaje de noticias que suceden en el medio, reciclaje como a partir sobre todo como la elaboración de memes no certificados, como que simplemente son ocurrencias entre los hechos, no es como una verificación de información. En ese sentido sería como una plataforma que fabrica en algunos casos noticias falsas o versiones falsas sobre hechos, y en ese sentido me ha acompañado desde el principio una persona que es como el que realmente mueve el reemplazo, que es Iván Navarro, que es un caricaturista que cada semana, pues cuando tiene que trabajar, pues no dibuja para reemplazo, porque trabaja, pero el resto se la pasa haciendo imágenes para reemplazo y es como el que más peleas me ha granjado, entonces como el que más lectura me garantiza. Y a partir de ahí también hay como otra línea relacionada con producción gráfica, sobre todo con un dibujante caleño que se llama Luto, que en el caso de él lo que hice fue como empezar a mover la manera en que él calificaba las películas que veía. Sin embargo, como que él entró en un conflicto neurótico respecto al hecho de no convertirse en crítico, entonces dejó de hacerlo, pues porque no quería ser como un faro intelectual para quienes lo vieran. Y entonces ahí han venido apareciendo otra serie de autores como que me acompañan en esa realización, y al final lo que la ha venido caracterizando es como una aparición que se pretende semanal, que pretende comentar hechos sucedidos pues en la semana anterior y tratar de generar algún tipo de interacción con el público, pero pues no sucede. Como que a diferencia de Esfera Pública, donde la plataforma era dialógica, esta es más autista, como que yo hablo solo y los artistas hablamos solos, perdón, los dibujantes hablan solos, entonces como que bueno, de pronto hablan solos porque ahora quizá la relación con el público haya cambiado, pero todavía no puedo entender eso, no puedo decir cómo, por qué sucede. Bueno, y Arcadia es una revista cultural, o bueno, empezó siendo solamente una revista cultural del Grupo Semana. Nació en 2007, la creó Marianne Ponsford, que hoy en día es la directora del CERLALC, que es aquella institución que se encarga de la lectura en toda América Latina, y nació como un proyecto que al principio se llamó Semana Libros, estaba pensado para ser un suplemento de literatura de revista Semana, que circulase con esa revista, y poco a poco se fue ampliando y se fue convirtiendo en una revista que se enfocó en todos los temas que tienen que ver con las artes, las muchas artes. Con Marianne, sin embargo, seguía siendo bastante literaria, ese era el enfoque. Luego Juan David Correa, quien era el editor anteriormente, pasó a abrir un poco más el espectro de Arcadia y a dedicarse a temas más como el cine, la cultura popular, empezó como a abrir cada vez más el espectro y las fuentes que podía cubrir Arcadia. Y con el actual director, que se llama Camilo Jiménez y que llegó a Arcadia hace año y medio, se ha visto mucho más esa transición, digamos que él ha tratado de imprimirle a la revista un tinte un poco más político y como de activismo. Está en un proceso, creo que Arcadia es una publicación que todo el tiempo está tratando de transformarse, de cambiar, de adaptarse, y pues las artes visuales son solamente una de sus muchas fuentes o de sus muchos temas que trata, por lo tanto no es, digamos, especializado en temas de arte, pero pues sí tiene temas artísticos que trata en sus ediciones. Eso es Arcadia. Bueno, pues como ya les dije, Arcadia pertenece al Grupo Semana, es un medio dependiente e independiente al mismo tiempo, eso suena muy raro, pero ya voy a explicar por qué lo digo. Arcadia, todo el mundo cree que Arcadia tiene la sostenibilidad asegurada por pertenecer a un grupo tan grande de medios, y pues la verdad es que no solamente porque todos los medios están en crisis, sino porque una de las condiciones que le pone la empresa Arcadia para existir es que se garantice su propia sostenibilidad. Entonces nosotros,
que somos un equipo muy chiquito, y eso es otro de los limitantes y otra de las cosas que la gente generalmente no sabe. Nosotros somos un equipo de 3 personas. Tenemos que conseguir los recursos para cada revista y para cada proyecto que hacemos. Se me olvidó mencionar algo antes, y es que Arcadia hoy en día no es solamente una revista impresa, también tiene una plataforma web, pero además se dedica a hacer proyectos de otro tipo. Tenemos proyectos educativos que se llama Academia Arcadia, tenemos diferentes como tipos de eventos o experiencias en carpas que organizamos en distintos eventos en también distintos lugares del país, y para todo eso necesitamos conseguir los recursos. Entonces digamos que eso paradójicamente, pues a pesar de que es muy difícil dentro de la empresa, porque pues además hacemos parte dentro pues de una empresa que queda, yo no sé si ustedes han visto el edificio, pero es en plena carrera 11 con calle 77, razón por la cual eso es estrato 6, entonces Arcadia tiene que pagar incluso su predial, su internet, su teléfono, agua, todo, el sueldo de toda la gente que trabaja, los costos de impresión, los costos de distribución, todo eso. Entonces digamos que la empresa misma es como por decirlo de alguna manera un poco simplista, una cosa que le juega en contra, ¿sí? Y al mismo tiempo la hace posible, porque sin toda esa infraestructura pues Arcadia no sería un proyecto mediático masivo como lo es y lo ha sido desde que existe, ¿sí? Pero bueno, al mismo tiempo, al nosotros poder o tener que sostenernos solos, tenemos libertad editorial en el equipo Arcadia. Y otra razón por la que tenemos libertad editorial es que en realidad dentro del Grupo Semana a la gente no le importa la cultura. Entonces somos una revista que se ha vuelto muy prestigiosa para el grupo y por eso la mantiene, pero en realidad no les importan los contenidos. Entonces eso nos ha permitido ser como una pequeña isla dentro de este gran complejo, ¿sí? Y afortunadamente hemos ganado últimamente suscriptores, en contra de lo que uno pensaría en esta época en que nadie compra periódicos y lee en papel. Pues con Arcadia pasa una cosa muy distinta, y es que a la gente sí le gusta tener el producto. Entonces mientras los números estén bien, a pesar del enorme esfuerzo que implica hacer la revista, pues la empresa ha decidido mantenerla. Entonces es una situación paradójica, es como una revista chiquita dentro del grupo, pero ante estos medios puede considerarse grande, pero de todas maneras también es una lucha hacerla, somos muy poquitos los que la hacemos, y pues también un poco es amor al arte, así la gente no crea en eso o no lo haya conocido de antemano por boca de nosotros. Bueno, la esfera pública desde el comienzo no ha pensado nunca en términos de buscar patrocinio. Se ha hecho como el rebusque de encontrar plataformas como las listas de correos y todo ese tipo de cosas que pues, son gratuitas, inclusive la plataforma misma es un WordPress, ¿no? Que he aprendido poco a poco como no a programar, pero sí a las cosas de código y para los diseños y tipos así de manejo de la plataforma. Y el público de esa plataforma ha sido muy variado. En un comienzo pues era una lista de correos, yo lo pensaba más como una lista de correos, más que una lista de correos era como una pequeña comunidad, como de donde venía ese espíritu, como de ese tipo de cosas que es como, qué sé yo, de la gente que pensaba la red como una utopía en su momento, en los años 90, ¿cierto? Y era una especie de comunidad libre, como esas de la zona temporal autónoma, y un poco como pillata la cosa, entonces uno también estaba como dentro de ese ambiente. Y más adelante, cuando empezó a tener más afiliados en la lista, pues sí empezó a generarse la pregunta de si era una revista de crítica, pero yo nunca había pensado que era una espacio de crítica, porque realmente nació como una opción distinta a la crítica. La idea era como salir de los críticos un poco, o sea, como de Carolina Ponce y todo esto que estaban en los 90s, José Hernán Aguilar, que eran los que tenían la voz en los medios. Entonces era como una opción más bien de crítica como desde el campo y de los artistas, inclusive también los críticos, pero no tanto como crítica de arte. Entonces ya cuando se empezó a escribir como un poco más de manera articulada y formal, entonces venían las exigencias, ¿no? Pero ¿por qué esfera pública no llega a más público? ¿Por qué está siempre encerrada en la web? Porque el campo del arte es un campo pequeño, yo lo pensaba más, era como unas discusiones que eran como pertinentes, era como al campo. No es un espacio que la gente entre ¿no? Como a entender exposiciones, aunque Guillermo sí ha escrito sobre exposiciones muy juiciosamente durante un tiempo, 2 años o 3 años Guillermo escribió, pero era más el público, entre comillas, es más bien un contrapúblico, o sea, son personas que están en el campo, es un poco, si se quiere, pensar a Bourdieu, pero
en la internet, ¿no? Las tensiones que hay entre los diferentes, ¿no? Agentes, instituciones y todo, están como ahí. Entonces, yo nunca he pensado en esa opción, aunque es interesante si no es un medio periodístico, ahí sí lo tiene que pensar, ¿no? Como los contenidos que publica, pero en el caso de Esfera Pública es como campo del arte y me imagino que en algún momento pues, hay otra gente que entran porque eso está abierto en la red, pero realmente es como una publicación para digamos, ese público que antes de la red era como una especie de concepto abstracto, ¿no? Empezó a aparecer en la esfera pública gente que antes no escribía, gente que antes no estaba, digamos, en acceso a los medios impresos, porque, digamos, en los años 90 escribir en El Tiempo del Espectador, que todo el mundo leía, era, ¿no? Simón lo llamaba el editor, entonces nadie más escribía con eso. Entonces, un poquito como que ese es el espíritu del espacio y recientemente es más un archivo y pues en los años 2015 para acá las discusiones comienzan a cerrarse, es más un archivo de consulta y trabajamos es a partir de como el archivo, las discusiones y todo eso. En el caso de reemplazo, la idea sí de la financiación, pues ya lo había dicho, parte de recursos sobrantes y digamos que después de que saltó el escándalo de Cambridge Analytica, tuve como un problema ético respecto a yo para quién estaba trabajando, o sea, como que ya no había respuestas más allá de unos likes consecuentes como de gente que sobre todo que quería que yo conociera sus perfiles, entonces como, mira, yo dibujo, te doy like, y a partir de ahí veía eso que era como una autopromoción que hacían. Entonces, además de eso, la no repercusión de respuestas, más el hecho de entender que yo le generaba la navegabilidad a Facebook y a Instagram a través de las publicaciones que hacía, sobre todo de Iván Navarro, ahí tuve como un problema que aún no he logrado resolver otro problema que no logro resolver, respecto al hecho de para quién estoy trabajando. Y en ese punto yo sí he pensado en el patrocinio, sobre todo en ver cómo estoy esperando que Reemplazo envejezca más para que pueda ser una plataforma que por lo menos cumpla con el requisito de su antigüedad para poder aplicar a una de estas becas de publicación de IDARTES, para ver cómo me va con eso. Es decir, como que son unas becas que dan como 40 millones de pesos, entonces ya estaba pensando cómo en cotizar un abogado para, pues cuando alguien decida demandarme por una caricatura que le hagan o un comentario que se haga, pues cómo definir esos recursos ahí, pero también como un poco para entender de qué forma dejo de trabajar para un público cuya respuesta es un poco más condensada, más retenida, y por otro lado pongo en tensión el hecho de que pongo al Estado pues a que respalde con sus recursos que son los de todo el mundo, pues recursos que provienen de impuestos, pongo al Estado a financiar un proyecto de crítica artística y de creación de noticias falsas, pero eso es como un proyecto que tengo y que es como falsas, ¿sí? Como fake news, como memes falsos y chismes, eso. Entonces ahí estoy como todavía en esa disyuntiva como bueno, y si lo logro hacer, entonces con qué otra plataforma ética empiezo a crearme ahí. Entonces, como utilizo los dineros públicos para terminar dándole plata a Facebook a través de, no sé, el pago de publicidades. Entonces ahí en ese punto estoy como mirando la posibilidad de que Reemplazo exista, digamos que ya no como un medio en crisis, sino como un medio que quiere buscar el patrocinio para alterar y poner en crisis esa misma protección que uno se establece cuando no recibe plata de los demás. Es como la mirada del buen samaritano católico que hace el favor, pero no tiene que hacer propaganda de que hizo el favor, sino como que hace su buena fe, su buena labor y se calla. Entonces en mi caso es como, ven que si hago esa buena labor y recibo plata del Estado por esa buena labor y digo que Reemplazo es, no sé, este año es patrocinado por IDARTES, ¿qué problemas puede generar ahí? Y cómo se ponen más chéveres las tensiones, cómo terminan, no sé, exacerbándose más, porque entonces se dice que se manipula el Estado para llegar a esos recursos y después difamar, no sé, es como en el punto donde estoy, donde quiero como hacer un poco más emocionante tener esa plataforma. Quería, aparte, preguntarles sobre este tema ético, ¿no? Del compromiso de la noticia o de la información con respecto a, o sea, ya hablamos lo de tener esta presión o económica, pero este compromiso ético y sobre todo en el campo del arte, cuando a veces se hace uso o abuso de este gran medio para hacer bandera o publicidad de otros temas. Y sobre todo porque cuando el arte y la política, que el arte de por sí es un hecho político, pero la política social, la política que nos toca, se juntan. Pues hay, pues en el caso de la esfera pública hay como unas
discusiones precisamente con el arte político y que a veces se cruzan con épocas de elecciones, pero sobre todo momentos como álgidos, antes del plebiscito que hubo acá, ¿no? El tema también a veces de la alcaldía, de ver como en el campo del arte a veces, sobre todo en Facebook, todo el campo del arte, casi todo el mundo, pues, ¿no? Si uno dice algo de un candidato de otro, pues es terrible si es del otro y es del otro, entonces queda uno como inmerso en esas guerras culturales que son como a partir de, ¿no? Como un empaque que tiene uno, que si uno dice, por ejemplo, Petro, entonces implica también sostenibilidad, el medio ambiente, el agua, como que hay una serie como de kit con el que viene uno, si uno es del arte, y da una opinión política. Pero eso es como un tema que es como recurrente y es más relacionado, yo creo, que con la polarización de las redes sociales, me parece a mí. En el caso específico de esa pregunta por la ética, a mí me parece que también tiene que ver, sobre todo, ya me pasó cuando ya Esfera Pública se debatía sobre cosas del campo del arte específicamente y empezaron a tener auge las redes sociales, entonces empezó a aparecer un tipo de discusión que es la que los medios llaman la polémica. Entonces empecé a preguntar, ¿no? Pues ¿qué hago yo moderando un espacio, ¿cierto? Que pasa algo en el campo del arte, que es una discusión que en el campo del arte se entiende claramente cómo es, y de golpe, claro, es muy parecida a la que está pasando en Facebook, y además los medios, sobre todo a medios como El Tiempo y los demás, que de golpe, claro, están buscando la polémica del día, entonces uno queda atrapado como polémica y titulan eso de una manera, y entonces uno se vuelve como una especie de proveedor de polémica de temas del arte para los medios, grandes medios, ¿no? Porque por ejemplo, bueno, en el caso de Calle que está acá, pues Calle cuando trae un tema de Esfera Pública menciona qué pasó, da un contexto distinto, pero un tema como el del Tiempo, miren el caso del mural de Lucas Ospina, se vuelve, es como, no citan nada, lo vuelven abstracto y lo vuelven un escándalo, entonces un poco. También veo que hay una saturación grande con el tema de las discusiones y con el tema del debate, inclusive como debates del salón, son prácticamente casi siempre los mismos. Yo hablaba con Dominica hace como 6, 7 años de que eran casi debates de cajón, ¿no? Que cada año hay un debate y uno abre el del 2018 y es parecidísimo al 2015 y es parecido, o sea, como que se repiten, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí me gustaría como parar en ese sentido y lo hice en el 2017, de estar buscando como cosas que pasan en la red para publicarlas en la red, y dejé más bien que alguien más las propusiera y hacer más discusión sobre temas de archivo, que eso fue lo que se empezó a hacer. Entonces ahí inmediatamente empezó a bajar el nivel de visitas, las publicaciones a la semana pasaron de estar de 5 pasaron a estar una cada semana o una cada 15 días, y eso fue la posición que tomé, porque es que uno no se puede volver una especie de cazador de polémicas, a ver, ¿no? Porque también se vuelve una especie de pulsión, ¿no? O sea, es la economía de la atención, o sea, si no estás generando como visibilidad y likes y todo ese tipo de cosas, entonces siente uno como que no hay vida en el espacio, y eso me parece a mí lo peor, o sea, prefiero que se quede como archivo y que digan, sí, no, Esfera Pública, ahora no lo mira nadie, pues sí, no, es un espacio casi cerrado, y por eso me gusta también a veces Instagram, que las historias están por allá, no las mira nadie, las miran, son básicamente millennials, ¿cierto? Gente muy joven, y uno siente que Esfera Pública desde Instagram casi no, está en un sitio muy marginal, ¿no? Entonces está allí. No, pues está pues por allá y salta de golpe pues para lo que era una plataforma WordPress, que es más pública, la otra uno le dice a la gente, mira, es que lo publiqué en historias de Instagram, eso es muy reducido, ¿no? Para la gente que llega ahí. Ahora, hay mucha gente que circula por ahí, pero el tema es eso de cómo esa especie de nueva visibilidad se está imponiendo en la manera en que uno busca una legitimidad ante el campo a través de una discusión, una polémica y el manejo que le dé, ¿no? O sea, si uno sobrevive en la polémica, no sale quemado, entonces ya, ahí quedó, ¿no? Como una especie de legitimidad. Miremos en este caso, el caso Tania Bruguera, muchos casos donde la gente prácticamente se está debatiendo una tensión muy alta a partir de precisamente de esas confrontaciones. Bueno, pues en el caso de Arcadia, yo estoy de acuerdo con Jaime en una cosa, y es que uno se vuelve un poco esclavo de la coyuntura. A nosotros nos sucede sobre todo en la web, digamos que en Arcadia hay una división muy marcada entre lo que sucede en la página web y en lo que sucede en la revista. En la revista tratamos de ser mucho menos coyunturales y como proponer otro tipo de textos y de ensayos y de artículos distintos a lo que sucede en la web. El pobre editor web es el que más sufre porque está precisamente esclavizado por estos debates, por lo que ocurre, por lo que pasa en Facebook, por lo que pasa, no sé, lo que ve en la ciudad cuando puede salir por ahí a hacer reportería. Pero pues yo me debato en pensar que uno es esclavo
o sea, entre eso y también pensar que uno tiene una responsabilidad con visibilizar ciertas cosas que pasan y que definitivamente también pues merecen ser habladas y merecen ser tratadas pues seriamente, ¿no? Ya que hay medios que no lo hacen. Entonces digamos que en Arcadia, cuando nosotros cubrimos ese tipo de acontecimientos, tratamos de hacerlo desde la convicción de que eso es sano, ¿sí? De que visibilizarlo, además siendo parte de un grupo tan grande que también nosotros tenemos la posibilidad de pasar las cosas a otras plataformas del grupo, que eso termine en semana y que tenga una audiencia mucho más amplia de lo que tendría en Arcadia, pues yo siento que lo hacemos por eso. Por ejemplo, con el caso del mural, era una cosa que pues simplemente teníamos que hablar de eso, no podíamos como dejarlo pasar de largo, o no sé, por ese tipo de debates también se logran cosas como la Cinemateca en la que estamos hoy. Si no hubiera sido por el sector del cine que hace presión, no solamente, digamos, ellos entre sí en Facebook, sino también mediática, pues este proyecto se hubiera, pues si no se hubiera realizado nunca. Entonces yo trato de pensar las cosas desde ahí, como desde una perspectiva un poco más positiva y como del deber del periodismo. Y en la Arcadia Impresa sí le damos espacio pues a proyectos que nos interesan, a proyectos que nos proponen de afuera, tanto el consejo editorial como colaboradores externos que se acercan a la revista, y también hacer un poquito de pedagogía, porque pues Arcadia es un medio muy distinto en términos de audiencias, cosa que no había mencionado, y es que pues tiene un público mucho más general y no tan especializado, ni tan culto, ni tan conocedor. Entonces a veces también nos sentimos con el deber de tocar temas que parecen pues ya pasados de moda a veces o obvios para gente que está en el círculo artístico, pero que para un público general pues son muy interesantes y son cosas de las que puede aprender todavía. ¿Le puedo hacer una pregunta? Es que en las últimas portadas y como en los ejes centrales de las más recientes revistas, ustedes han tenido como una presentación bastante fuerte de personas que están trabajando en ese espacio que hay entre la gestión cultural, sobre todo en espacios no centrales, no capitalinos, y la manera en que están siendo atacados, la manera en que los están persiguiendo, como esta edición que le dedicaron como a realizar cine en regiones sí significa morir en este país. Entonces tenía una pregunta porque pues digamos que en el gobierno Santos uno podría decir, listo, sí, están como colaborando con o acompañando una política de Estado con la cual la cultura o el arte, para el caso nuestro, el arte estaba comprometido naturalmente. Ahorita con el cuarto periodo ya de Uribe, ¿ustedes cómo hacen para manejar eso? Es decir, ¿se aprovechan la independencia de la que habló ahorita o trabajan con temas y después los llaman a decirles echen al Daniel Coronel de Arcadia porque dijo algo que no queríamos? ¿Cómo funciona? No, pues en realidad, como les decía al principio, Arcadia es muy independiente editorialmente dentro del Grupo Semana por el tema de que ellos creen adentro, ojalá pues esto nunca lo vean ellos, pero ellos creen que esa revista no es tan importante, lo digo en serio. O sea, yo trabajé no sé, año y medio, 2 años con Felipe López, que era el presidente de la empresa hasta hace muy poco y fundador y dueño, ayudándolo a hacer cosas cuando trabajaba en Semana, no en Arcadia sino en Semana, y él decía, yo esa revista no la leo, nunca la abro y no, y cuando me propusieron el trabajo de editora en Arcadia, yo le dije, bueno, me quiero ir allá, y me dijo, pero tú, ¿por qué te quieres ir a eso? Si eso no importa y nadie lee eso. Y yo, Felipe, mucha gente lee eso, tú no la lees, aunque sea tu revista, pero sí importa, sí es una publicación importante. Entonces, cuando digo eso, es muy en serio. Entonces, casi no tenemos ningún tipo de intervención, que yo creo que es un milagro, pues porque ningún medio, creo yo, masivo hoy en día es independiente, ¿sí? Y Arcadia es como, pues ha logrado mantenerse con esta especie como de escudo o de indiferencia interna con su independencia. Yo creo que la mayor limitación de Arcadia no es la empresa, pues en términos de, digamos, de editoriales, sino las manos. O sea, es un medio que, como dices tú, obviamente nos trasciende a los 3 que lo hacemos, pues porque es gigante y tiene ya toda una historia en este país. Y nosotros todo el tiempo nos sentimos sobrepasados por eso, nos sentimos que no somos lo suficientemente cultos, ni estamos lo suficientemente ahí, ni conocemos lo suficiente de ninguna de las fuentes como para hacer esa revista. Entonces pues digamos que tratamos de hacer lo mejor posible, y yo diría que esa es la mayor limitación, más que llamadas de altos mandos, que pues casi nunca sucede en realidad. Una pregunta, lástima que no está Camilo Jiménez aquí, porque eso dice que no lo lee nadie, pero que tiene un público. Y el año pasado me llamó mucho la atención porque hasta el momento ningún medio internacional
se ha interesado por la escena artística en Venezuela, ni los artistas venezolanos. Pues esa portada en realidad fue, bueno, estamos en plena crisis, no solamente en Venezuela, porque pues la crisis en Venezuela ha afectado a Colombia en el sentido de la migración masiva, y además estábamos en ese momento en plena Semana del Arte en Bogotá, y la verdad, la razón por la que hicimos ese ejemplar fue cómo pensamos el arte más allá de las ferias, ¿sí? Cómo pensamos el arte más allá de Artbo, de la Feria del Millón, de Odeón. No queremos volver a hablar de eso porque todos los años hablamos de eso, y eso también es un mal del que adolece Arcadia, ¿no? Pues que también sus portadas a veces dependen de coyunturas muy específicas. El Hey Festival, el Festival de Cine de Cartagena, la lista Arcadia, los libros de final de año, bueno, así. El festival, la Fiesta Libre de Medellín, y entonces ya hay como unos momentos en el año en que nosotros hacemos portadas dedicadas o que giran alrededor de esos eventos emblemáticos para el país. Y esa vez dijimos, no queremos volver a repetir que es que en Arbo va a estar tal artista y tal cual. Entonces dijimos, ¿cómo hablamos de arte? ¿Sí? Aprovechando esa coyuntura de la Semana del Arte en Colombia, desde una perspectiva desde la que nunca hayamos hablado. Y cogimos Venezuela, pues por toda la crisis que había en ese momento. Admito que fue un poquito irresponsable porque el reportero no pudo viajar, entonces toda la reportería fue desde Colombia, y pues seguramente no todo salió bien haciéndolo así, y es verdad que no le hemos dado continuidad. Generalmente admito además que no lo hacemos porque pues todas las revistas tratan de tener artículos que sean distintos, solo tenemos 11 al año, entonces en realidad repetir temas es un poquito, pues no sé, es como perder el papel que tenemos a lo largo del año. Pero sí hemos tratado igual de volver al tema de Venezuela desde distintos aspectos. También hay que tener en cuenta que como Arcadia no está enfocada en arte, entonces, no sé, hemos hablado de la migración venezolana, hablando de las bibliotecas públicas y cómo ellos han asumido el reto de darle la bienvenida a los migrantes, sobre todo en Bogotá. Ahorita tenemos planeada, y esto es una chiva, para el próximo año una edición también dedicada a toda Venezuela, pero desde distintos temas. ¿Qué más hemos hecho sobre Venezuela? Bueno, la exposición de Margolles, digamos que era como sobre todo este tema de la frontera, el trabajo que ella hizo allá. Entonces, digamos que sí, admito que es éticamente irresponsable coger un tema y simplemente abandonarlo, pero al mismo tiempo responde un poco a lo que hace Arcadia, que es tratar de cubrirlo todo, ¿sí? En el poco espacio que tiene. Bueno, estamos oyendo una protesta bien seria. Ahorita vamos para allá. No sabemos qué está pasando con el mural. ¿Es el mural? No sabemos. Están tumbando el muro. Bueno, yo quería hablar con Jaime. Guillermo no respondió el comentario de los demás, pero bueno, te lo dejamos. ¿Quieres hablar? Sí, y después voy con Jaime para pensar la escena. Yo estaba pensando que cuando Jaime hablaba del hecho de que terminaba siendo como la fuente de muchas de las noticias del campo artístico para los otros medios, como los medios que tienen mayor visibilidad fuera del campo artístico, recordaba una expresión que he estado estudiando recientemente, que es la de la tormenta de mierda, el shitstorm, que es como pasó algo, entonces nos estamos acá y de pronto alguien llega y grafitea y alguien está grabando en Facebook Live y eso sale y se convierte en 3 segundos en la gran noticia de al fin alguien le echó pintura a Guillermo Vanegas en la cara, ojalá se quede ciego. Y entonces eso, digamos que en términos de configuración de información, creo yo, ha llevado sobre todo como a las personas que apenas empiezan como a trabajar en el campo artístico o produciendo información o produciendo arte o insertándose como artistas que quieren estar como entre el mercado de la academia, les ha llevado a un miedo que en muchos casos les impide por autocensura y por autoprotección tocar ciertos temas. Entonces evitan, como eso de lo políticamente correcto, pero traído hacia el propio comportamiento para tener cierta etiqueta y quitarse de encima problemas. Entonces lo que he visto es que en muchos casos, muchas personas que antes de que salieran a la luz ciertos escándalos, tocaban ciertos temas, sale el escándalo y después las personas dan marcha atrás, sí. Y dan marcha atrás como esperando, como no, si yo digo esto de pronto dentro de 5 días me viene una acusación a través de redes por tal cosa, y tal cosa es cualquier tipo de minoría atacada, igual cualquier tipo de fobia señalada, igual cualquier tipo de acusación respecto a algo que pudo haber dicho o no la persona. Entonces lo que he visto ahí es que eso empobrece mucho el interés de las producciones, porque sí creo que lo que ha perdido sobre todo, lo que ha generado sobre todo ese temor a las tormentas de mierda es la posibilidad de leer los puntos de ironía respecto a opiniones. Y entonces eso, creo yo, vuelve a la gente más estúpida. O sea, creo que una sociedad sin ironía es una sociedad estúpida, porque necesita la literalidad. Entonces si le digo rojo, solamente puede ser rojo.
pero si le digo rojo y se lo matizo con un naranja, ya lo estoy engañando. Y como la cuestión es de que esa persona no es capaz de reconocer la ironía, entonces yo soy aquel que le miente y que lo está dirigiendo hacia el precipicio de la falsedad. Entonces creo que en términos de producción de arte y de producción de información en el campo artístico sí es importante entender eso y jugar con esas bazas que tenemos para poder en algún caso intentar o por lo menos alterar versiones que se convierten en oficiales, o por lo menos saber jugar frente a otros que no son capaces de reconocer la propia ironía de la actividad del artista. En ese sentido me pareció muy chévere que cuando entrevistaron a Alejandro Martín en W Radio, los periodistas, como están acostumbrados a explotar la tormenta de mierda, entonces le lanzaban preguntas larguísimas y retóricas y Martín respondía con monosílabos como sí, no, ya. Y entonces se quedaban ahí, como, no sé, Yamidi, eso es como, pero tienes que decirnos algo. Félix, que a veces es serio, en este caso también era como, dime, para cogerte en zancadilla y caerte, porque tú también te equivocaste. Es como lo que uno supone ya de ese tipo de intercambios periodísticos. Y el entrenamiento del curador, o no sé si hubo entrenamiento o no, su respuesta y su actitud no son comunes en el campo artístico cuando se habla de esos temas, porque cuando a mí me ofrecen el micrófono del gran medio, yo tengo que aprovechar para quedar bien, sobre todo. Y en este caso, pues, si mi mamá lo escucha hablando y dice, uy, qué señor tan grosero, solo responde con un monosílabo. Pero pues este señor no es grosero, sino que es estratega respecto a toda la mierda que le ha llovido y sabe que si dice una cosa, por pequeña que sea, se agarran de ahí. El señor Alberto Casas después lo termina, no sé, boleándolo contra otro muro. Y ahí en ese punto creo que esa actitud que él tuvo, y, o sea, al reescuchar esa entrevista, el ver cómo asume la facilidad de poder comunicarse, hizo menos aburrida su respuesta y la hizo en cierto sentido mucho más interesante como proceso comunicativo respecto a la evolución del escándalo de la censurada del mural. Él no se quedó en lamentar que ay, la gringa goda uribista que está dirigiendo el Colombo me mandó tapar el mural, sino que poco a poco trató de llevar la entrevista hacia el hecho de que miren más exposiciones, que es su interés, ¿no? Pues porque hay como 9. Entonces al final fue como, pero ya veo la otra exposición, entonces ya los periodistas, los que se acostumbran a la pregunta retórica, eran como, no, o sea, él les devolvió el monosílabo. Entonces ahí creo que en ese sentido sí hay que hacerlo, y en muchos casos, insisto, es como tan aburrido ver a la gente tan prevenida de decir cosas que como que volvemos a la conveniencia del club Rolo de los 80 y los 90, donde no hay que decir cosas, o como decía Lucas en la presentación pasada, no hay que hablar de plata porque eso lo hace quedar a uno mal, como levantado o pobre, sí, y pues creo que aquí el mal gusto es necesario, y la guisez y la guachada es necesaria para poder pues despertar un poquitito esto. Hablando de eso, ¿qué piensan ustedes sobre cada vez la imposición más de la corrección política en los lenguajes, lo que estás diciendo, pero que se hace ya práctica, y no sé, en los nuevos códigos del periodismo, donde ya no puedes decir ciertas palabras, tienes que decir esta, o no voy a hablar de la ley contra el odio en Venezuela porque eso es otro tema, que no puedes decir casi nada, pero a nivel internacional, donde no puedes decir negro, no puedes decir aquello, entonces ya las contraposiciones, y con lo que estamos llegando es como a algo difuso, algo muy ambiguo, donde ya no hay verdades, todo es un relativismo. Entonces desde Arcadia, ¿cómo lo están manejando? Esfera pública también, ¿cómo se enfrenta a eso? O si más bien tiene una reacción, ¿cuál es el futuro de esto? Si hay futuro. ¿Verdad? Sí, tú ya no. Bueno, pues en el caso de Arcadia existe una cosa que es anterior incluso al lenguaje, o bueno, no anterior, pero distinta, que es el deber ser de los géneros, ¿no? Porque se espera de ella que sea una publicación periodística, y nosotros a veces nos salimos un poquito de eso, dándole más voz a las firmas para que tengan su propia opinión en los artículos sin que necesariamente eso se convierta en una columna de opinión, ¿sí? Y últimamente recibo muchas críticas con eso, siempre me dicen, pero ¿por qué publican tantos ensayos? ¿Por qué publican tantas voces que no citan otras cosas? ¿Por qué no? Y pues es como, ¿por qué no? ¿Sí? Porque queremos hacer eso así y ya, y porque uno no tiene una camisa de fuerza en los géneros, y pues no es nuestro interés es hablar de cosas que nos interesen y que los autores puedan hacerlo con total libertad, ¿sí? Entonces eso en un primer lugar. Y con respecto a los debates, pues yo no sé si uno ha caído también ahí en ser políticamente muy correcto, ¿no? A veces
hay que tratar de salirse de ahí, tratar de ver las cosas desde distintas perspectivas. Intentamos hacerlo, pero pues me queda la duda qué tan irreflexivos nos hemos vuelto todos en realidad. No lo sé. Los dos. Gracias. Bien, no sé, en el caso de Esfera Pública es como al revés, porque precisamente retomando esto que venía diciendo antes, que no era un espacio de crítica, cuando empecé a pensar en eso fue a partir del lanzamiento de un premio de crítica que se hizo en el 2005, donde decían que era un espacio como de crítica, entonces empezó a formalizarse un poco más el lenguaje, porque era un lenguaje de lista de correos muy espontáneo, muy como, qué sé yo, como muy como se habla, o se puede hablar en una reunión, eran textos cortos, había ironía, había humor, había a veces insultos, ¿no? Entonces a medida que se fue creciendo, empezó un poco, oiga, ¿no? Como está mal hecho, mal dicho eso, o quién es esta persona, o de dónde viene, o por qué ese tipo de allá pone que es candidato a doctorado después de la firma, ¿no? Como una especie de códigos que empezaron de alguna manera como a autorregular el espacio. Y ya cuando se pasa de la lista de correos a la plataforma, pues las personas tienen la opción de escribir textos distintos al de la lista de correos. Entonces ahí son textos más depurados, son textos más formalizados, hasta el punto que hace poco, me acuerdo que en una pregunta que le hacía sobre la crítica a una persona que escribe, precisamente que escribe en Arcadia, que es José Aramburo, decía que no, que Esfera Pública es un espacio súper académico. Entonces dije, pues sí, ¿no? Se volvió como un espacio súper académico, porque realmente los textos se volvieron más formales, pero realmente pasa una cosa que es que hay yo quiero como de alguna manera que se recupere ese tipo de lenguaje que era un poco como más espontáneo, porque este es un espacio de artistas, no es una revista de crítica, ni una revista de ensayo, ni es October, ni aspira a eso. Entonces de ahí también el libro que recoge como ese tipo de textos como de corte ensayístico, que define una cosa, pero realmente yo creo que la idea era como que fuese un lenguaje muy como, no sé, como se habla, que tenga mucha espontaneidad, que sea como más un espacio de discusión, es lo que más me interesa. Eso es realmente lo que pasa con el espacio. Generalmente también hay gente, todavía no se encuentra, sobre todo en las instituciones, que cuando como es un espacio que se criticaban las instituciones, siempre se asocia como que era todo el tiempo pelea, ¿no? Y uno publicaba 20 textos al mes o 30 muy buenos de crítica de pero la gente se acuerda desde la discusión entre tal y tal, y eso es lo que llama más la atención cuando hay un enfrentamiento, o cuando se dijo tal cosa a tal curador, entonces ese curador de por vida va a decir que Esfera Pública era un espacio de pelea. Entonces eso se volvió como un tema como en el cual desde la institucionalidad se mira Esfera Pública, ¿cierto? Cuando tú vas al ministerio o a otras instituciones y tal y hablan sobre Esfera Pública, pues se tolera un poco, o inclusive cuando se hizo una revisión en la calle Santa Fe para inaugurar la nueva, se revisó todas las exposiciones, se construyó toda la historia de la calle Santa Fe, pero nunca se incluyó ninguna crítica de ningún foro, ni de Esfera Pública, ni nada dentro de esa historia. Entonces es como un silenciamiento siempre de la crítica o una estigmatización de la crítica por eso. Entonces eso es un poco, yo creo que lo que podría ser era como el tema de la corrección del lenguaje, ¿no? Que tú no puedes hablar de así, y hoy en día con redes sociales y con cierto tipo de aproximaciones que se hacen, ya el crítico está muy cerca en el umbral del matoneo. Entonces si tú hablas 2 veces de una sola persona, ya lo están matoneando, ¿no? Eso es un tema también muy complejo. Ahora, yo no digo que es que haya que hacer matoneo, sino que las redes sociales es tal el grado de indignación, de polarización y todo, que la crítica ahí tiene un problema muy grande, porque ya toca criticar como de otra manera. Hablando de eso, ahora yo he observado que Esfera Pública en sus redes sociales está haciendo, al menos en Instagram, es muy activo y está poniendo siempre el dedo en la llaga, pero se lo entrega al público y después da la respuesta, ¿no? Y entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque a veces hasta uno le da temor de tener una respuesta en contra, o una respuesta, bueno, porque, no sé, yo he visto muchas encuestas. Esa actividad también es muy importante, es muy dinámica establecer, y eso es uno siempre de como las señales para activar una red. Sí. Consulta, pregunta, sal de tu espacio de confort y de encierro, de solo publicar, sino más bien tantea y rastrea qué quiere el público, qué dice el público. O sea, a mí ese público me interesa mucho porque es un público joven,
que es el público que ya no está leyendo la plataforma, por ejemplo, o de Facebook, porque Facebook ya también es una cosa como de viejos, o sea, que la gente mira Facebook y ya uno lo mira, ¿cierto? Como siempre lo he usado es para compartir contenidos. Nunca en la esfera pública lo hemos usado para discusión. Alguna vez hubo un grupo y se discutió, pero eso era tremendo. Entonces, mejor Facebook para compartir enlaces y la gente dice likes, entonces es lo de like, pero casi nadie discute. Instagram sí es muy interesante porque me di cuenta con primeras encuestas que la gente, primero que todo, que uno sabe quién está leyendo y no son todos tan jóvenes y hay gente de todas las generaciones, obviamente más son jóvenes y también les interesa participar y responder y es un tipo como de discusión distinta, un poco más fresca. Hay gente que una persona escribió un artículo diciendo que eso era muy soso, ¿no? Que unas críticas la gente de las críticas eran como muy light y yo lo veo como un laboratorio lo de Instagram, porque eso está cambiando y de pronto Instagram dentro de un año nadie lo va a ver, no sé, o de pronto sigue, o de pronto se vuelve todo Instagram porque uno puede publicar videos, puede publicar, yo cojo el teléfono y miro una exposición, entonces lo pone y ya, es muy fácil y puede tener un grado de visibilidad similar a las plataformas. La plataforma sí se volvió más, o sea, yo no diría como Instagram y los otros no, sino es Instagram y los otros, porque por ejemplo, digamos en el caso del muro, se empieza en Instagram a hacer un video, luego rebota a Facebook y luego cuando se quiere ya hacer un statement o algo más fuerte se usa la plataforma y eso es que la lee la gente que está de golpe ya en los medios, en otro lado. Entonces son como las tres cosas, pero a mí la vida, digámoslo, el día a día es más de Instagram y ahora con los memes yo no publicaba memes, yo empecé a publicar los memes y la gente empezó como a pedir más y mandan y comparten y todo, entonces, ¿no? Hasta los de hacen memes se burlaban, ¿no? Mira, los memes de esfera pública son así, nosotros son mejores, ¿no? Entonces, es una cosa, es un laboratorio muy interesante lo de Instagram, y además muy de imágenes y muy más cercano al campo artístico, a lo del arte. Facebook sí me parece un poco más para compartir contenido y para divulgar, y la plataforma pues para textos más, pero yo creo que los tres ya son una especie de red, ¿no? Es que yo no creo que la plataforma vaya a desaparecer, lo que pasa es que va a ser una lectura distinta, un tiempo distinto, y creo que también me hace falta, y creo que hacia el futuro en el caso de esfera pública sería también pues encuentros como este en físico, ¿no? En presencia, porque ya también hay mucha saturación de internet. Yo creo que el internet ya, a mí personalmente me hace falta también ver a las personas y la cuestión más afectiva y la cuestión no solamente, ¿no? La cuestión fría y distante del internet. Bueno, quería hablar. Lo que pasa es que sobre eso es interesante que esfera pública a lo largo del tiempo también ha tomado roles presenciales como actores políticos, actores culturales para llevar adelante proyectos, ¿no? Inclusive de la mano del Estado o para hacer algunos estudios. Entonces, eso es, creo que es importante y de mucho valor, que ya no es esta nube fría y virtual, sino de manera presencial. Eso se va a seguir fortaleciendo en el tiempo con esfera pública. Esa actividad mucho más de contacto, más de gestión de reuniones, más allá del grupo de amigos o del grupo de personas afines, sino ya como, no sé, a nivel de charlas, de seminarios, de simposios, de congresos. Sí. Pues sí, yo creo que con el libro precisamente se cierra como un ciclo y yo he tenido ganas como de decir ya en la plataforma ya no es un archivo, no se publica más y se usa Instagram y de pronto podcast en Mixcloud o una cosa así y hacer como reuniones para que la gente también se encuentre, porque creo que hay un exceso de cuestión virtual y la idea sí sería como eso, como hacer encuentros, así vayan 5, 8, 10 personas, no es un tema de grandes públicos, ni decir vino todo el mundo, ¿no? Ni faltó tal, sino como que cada tema tiene un público y también explorar, no tanto eso que tú decías también en la invitación, que si hay un fin de la crítica, no, yo creo que más bien es como que no hay discusiones nuevas, no hay otras discusiones, como que se agotaron y también las redes saturan con el tema de la discusión porque uno mira las redes y todo el mundo está discutiendo indignado de una manera automática, entonces hay que pensar, yo creo que otro tipo de discusión, pero no desde un computador, sino hablando con las personas, reuniéndonos, y yo creo que eso sería lo que sigue en la esfera pública de a partir de aquí a un mes. Yo creo que ya uno puede decir, bueno, hacer únicamente reuniones o poner un tema específico, no sé, porque siempre esa cosa del foro abierto está bien, pero yo me acuerdo que con Víctor Albarracín hablamos en el año 2009 de que ya era hora que en la esfera pública se cambiara esa forma de discusión, ¿no? Que era por red y que hacer otro tipo de cosas, y yo creo que con el libro sí se cierra ese ciclo y aparecería
como otro espacio, pero no tanto que lo piense yo, sino también hablar con las personas que han escrito allí, que leen cómo se puede hacer ese espacio. Ahora te voy a preguntar sobre pensar la escena, pero quería ir a lo de estos nuevos lenguajes de internet y ciberespacio y sobre el meme, porque creo que el reemplazo ha tomado mucha fuerza y por eso estabas diciendo que Navarro, esa es como tu lectura garantizada, ¿no? El motor, hay que monetizar allí, hay que monetizar ese meme. Pero háblame de esa rapidez y de esa agilidad para, no sé cómo se diría, memetizar, no mimetizar, pero memetizar una situación. Y en el arte aquí en Colombia, ¿cómo es tan rápido? ¿Y cómo ha sido esa respuesta al público? En el caso de Iván Navarro, él se ha entrenado bastante respecto a burlarse de nosotros. De hecho, yo le pedí que colaborara con Reemplazo de manera gratuita después de una exposición que realizó en una galería donde además le robaron 5 caricaturas. O sea que además de que lo consultan ya hace parte del terciario, como arte robado. Entonces, él básicamente creo respecto a la pregunta que su merced formula, creo que él ha logrado como entender parte de las taras que tenemos. No nos decimos nuestros errores a la cara, no firmamos nuestras opiniones cuando hablamos mal de otra persona, no señalamos sus actuaciones equivocadas, por ejemplo, cuando es funcionario. Y entonces él básicamente como que la tiene muy fácil ahí y tomando, si no, pues es lo que he identificado hasta ahora. Si uno mira sus señalamientos, básicamente estaría en una de esas 3 líneas. ¿Cómo reacciona el público? En algunos casos, de manera desafortunada, cuando confunde el señalamiento de la persona, en este caso de Iván, y lo convierte en un ataque hacia la minoría que esa persona encarna. Entonces, si es mujer y es funcionaria pública y él se queja de ella como funcionaria pública, entonces ella dice, no, esto es un ataque contra las mujeres, contra todas nosotras, unámonos porque él nos está atacando. Y entonces la respuesta que viene a dar ahí de parte de él, que se convirtió ya como en un disclaimer, en una advertencia, es como, advertencia, esta caricatura no ofende a los editores de Reemplazo, enanos, frentones y orejones. Advertencia, esta caricatura no habla de los negros malos, o sea, le toca hacer eso también como para devolver un poco la ironía respecto a ese tipo de respuestas, creo yo, desafortunadas porque sobre todo debilitan las verdaderas luchas de estos grupos, es decir que alguien que me ataca me está atacando a todos los mestizos enanos de Bogotá, es como, es un problema con la comunidad de mestizos enanos de Bogotá que ojalá de pronto tienen reivindicaciones mucho más serias que el hecho de defender mi reputación como funcionario. Y entonces, en ese sentido, esa respuesta ha llevado ahí, y en el caso de los memes también han aparecido amenazas de demanda, estas menos, no aprovechan la presencia en plataformas, sino van por el mensaje directo, entonces como el anónimo, pero bueno, no es como el anónimo, es como esa hoja que le mandan por debajo como, bueno, no se siga portando así conmigo, lo jodo. Entonces aparecen como advertencias, pero se les explica respecto a esa advertencia como, por favor hágalo, y por favor hágalo público, y por favor pongámonos en una discusión respecto al hecho de hasta dónde yo puedo hablar de usted, o esta persona puede hablar de usted, y hasta donde yo le puedo abrir la plataforma si, por ejemplo, no le doy dinero por eso, no le doy ni dinero ni recomendaciones. Entonces esas 2 han sido como las estrategias que han tomado los interpelados, las interpeladas, les interpelades respecto a las caricaturas de Iván y algunos memes que he hecho. Ya respecto a texto escrito, digamos, volviendo como a esta diferenciación que estaba estableciendo Jaime, sí, ya la literatura no genera escosor, entonces no sé si es como la sobresaturación de PDFs que lleva a que ya después de 300 caracteres la gente ya no pasa, ni idea, pero los textos escritos son como los que más pasan incólumes, entonces como donde uno dice, voy a decir más estupideces, a ver qué pasa, y va derecho, o sea, sin problema. El dibujo y el meme sí son como los que despiertan más alergia, y son los que más llevan sobre todo a que la respuesta se dé, pero, y aquí viene como un último elemento, la respuesta no se da en Reemplazo, que era algo que a usted sí lo caracterizaba, como que la gente sí se agarraba en la esfera pública, en su arena. Ahora la gente traslada su agarrón para su casa, entonces como que recoge la ira acá y se la lleva a su perfil, a su muro, y desde ahí empieza a atacar. Y entonces lo chévere es que se ve como una renovación de lo tribal, entonces ya uno ve como el grupo de micos de 2001 dice el espacio agarrados allá diciendo, los de Reemplazo son unos tal, y uno desde aquí diciendo como, ¿por qué no se agarran acá para poder pegarles más cerquita? Y no se puede. Entonces toca volverse amigo de esa persona, es como, no quiero mandarle solicitud de amistad
o que se sepa que no soy yo. Entonces como que sí, como que la tribalización está y es muy divertida de ver, pero entonces ya se vuelve como más sesgada hasta cuando lo que pase lo que diga usted, como que nos quedemos obsoletos con la plataforma y ya después terminen agarrándose en la plataforma de Rappi. Y si uno no usa Rappi, pues se jodió, sí, como... Sí, un Rappi meme, un Rappi insulto, una Rappi demanda, pues ni idea, pero pues eso es lo que he visto que ha pasado. Bueno, por lo menos se ve que ustedes la pasan bien y se divierten. Pero, por ejemplo, Arcadia ha incursionado en estas nuevas formas de aproximación a las audiencias, porque está claro que ya aquí, por lo menos lo tienen bien preciso, ¿no? Sí. En el Pues de caso una forma Arcadia, mucho más tradicional, diría yo. Sí, sí, porque es periodismo y pues, o sea, va mucho más atrás de lo que las audiencias están exigiendo. Tratamos de ir, ¿no? Y como llegarles. Arcadia, por ejemplo, ahorita va a salir un número dedicado al reggaetón y eso es algo que hubiera sido impensable hace, no sé, 3 años, 5 años. Entonces digamos que en ese sentido sí amplía. O no sé, hace poquito publicamos una entrevista con Cain Press sobre lo que es hacer memes, edición independiente, una cosa cortica pero pues humorística. Hoy justamente inauguramos un horóscopo con un tuitero que escribe horóscopos que seguramente son inventados, pero pues que se nos hace un ejercicio interesante como de escritura, entonces decidimos abrirle la puerta, entonces digamos que poco a poco nos vamos abriendo a nuevos formatos o nuevas maneras de entrarles a las audiencias, pero tal vez de una manera un poco menos radical. bueno, la era también del GIF, ¿no? Ya una imagen inclusive de alguno de ustedes, el GIF, o sea, una imagen que es en loop, dura 2 segundos, o lo que llamarían el TikTok también, que es una aplicación que circula mucho en Twitter, y ya una imagen en medio movimiento puede causar un impacto que ya no necesitas más información, lo que decíamos, ya la era de los PDF están allí guardados que nunca se van a leer, pero esta imagen va a ser lo suficientemente poderosa como para decir, abro hilo y ahí se lanza todo. Y entonces yo abro hilo y quería comentarles y compartirles mi gran asombro como el hecho de la censura o la pintada en blanco del mural de Lucas Ospina y Power Paola generó, pero nada, lo que tú dices, lo mejor se hizo aquí, pero entonces tendrías que tener un oráculo y una mira para ver por dónde todos estos micromundos empiezan a comentar, y alguien me decía, mira lo que dijo fulanito, entonces esta era la noticia de las 8, de las 10, de las 12, de la 1, pero en todo ese universo siempre esfera pública era como que aquí está el punto de vista de esfera pública, como tiene un peso, ¿no? Sobre todo en credibilidad, en reputación, y porque sabes que los que están opinando allí también tienen una influencia en el campo de opinión. ¿Qué opinión te merece eso? O sea, ¿qué percepción tienes tú? ¿Qué responsabilidad sientes tú a partir de este hecho desafortunado de ser como, parecieras como el eje, la esfera pública, el eje rector de toda esta crítica que se está enmarañando? Pues es difícil porque me acuerdo que en el momento en que vine a ver el mural, me habían dicho, bueno, ese mural, ¿no? Ya va a terminar, y pasé, y antes de ver el mural vi a Lucas, ¿no? Entonces vi a Lucas y le pregunté, ¿qué hubo? ¿Ya acabó el mural? No, lo borraron, ¿no? Como habla él así como, lo borraron, no puede ser, yo como que no podía creer. Yo me imaginé, como de pronto se imaginó él, que iba a ser una censura de esas negociadas, ¿no? Como vamos a borrar y que hay como 1 o 2 días de tensión y de golpe lo borra, ¿me entiende? Pero que había como 1 o 2 días de tensión. Pero cuando vieron el mural borrado, lo primero que hice fue como coger el teléfono y grabar un video que nunca lo había hecho, yo hablando directamente así, y lo puse ahí en historias y comenzó a rotar, y luego en Facebook, y luego el Facebook empezó a rotar rapidísimo, pero yo creo que eso fue sobre todo porque fue una censura muy radical en un país como el nuestro, con todos los problemas que tenemos, que una entidad como el Colombia Americano haga eso de una manera como tan absoluta, ¿no? De borrarlo y blanquearlo.
a mucha gente, no sé, porque de golpe ese es otro mural, digamos, perdón, otra censura que fuese un tema, qué sé yo, no un tema en el Colombo, sino que hubiese sido en los Andes o en la séptima o en la alcaldía, de pronto ya la cosa no, pero eso fue como rápido. Y me acuerdo que de entrada, como Lucas me dijo que, o sea, como sabía uno que era el Colombo, yo escribí, fue el Colombo, ¿no? Entonces eso fue como que de pronto la gente, me di cuenta que otros medios decían, hubiera sido más polite, más educado decir, como lanzar la pregunta, ¿no? ¿Quién sería? ¿No? ¿Quién fue? ¿No? ¿Ah? ¿Sí, no? Pero eso, ¿no? Y entonces yo dije, miércoles, ¿no? Fue el Colombo, sí, está dicho ahí, y creo que eso fue también definitivo, porque la gente me decía, en un post de Facebook puse el Colombo, entonces la gente se ponía brava y decía, pero cuando uno dice que una censura, uno también dice quién censuró, entonces me regañan y sí, bueno, entonces sí, fue el Colombo, entonces no, pero eso fue, yo creo que también, que es lo que generó todo eso, y también da cuenta la velocidad hoy en día que un tipo de debates así, hace 6 años se demoraba 2 semanas, hoy en un día uno tiene el debate, la polémica, se sube a los medios, responde el ministerio, o no, el ministerio, responde el salón al otro día, es una cosa que se soluciona en 48 horas como máximo y ya después queda, bueno, otro tema, ¿no? Como que qué polémica viene ahora, o sea, como que, pero sí yo creo que marca, y como decía ahorita Alejandro, va a acompañar al salón en mucho tiempo y yo creo que este salón va a estar marcado por eso, ¿no? Así ya uno, como dice esta mañana, de pronto entrevistar a un artista, pero la gente que habla de un artista, no sé, como que, ay, como no, sí, les ponen like y todo, pero no sé, es un tema como la atmósfera que hay en los medios hoy en día, que a la gente le gusta una comunicación muy intensa y que necesitan es como eso, ¿entiendes? Como que las cosas de pronto cuando uno escribe un artículo interesante sobre un artista o sobre una obra, pues sí, les interesa, pero realmente no sé qué está pasando, pero yo creo que dice mucho más de un salón, de un ministerio, de una obra, de un artista, un tema como estos, que una obra puesta en un museo, ¿no? Por excelentemente puesta que esté, ¿me parece? Si hubiera sido un mural con esas mismas características en otro espacio, ¿crees que no hubiera tenido la misma, No, la misma resonancia? no, porque fue, primero que todo fue muy radical, lo blanquearon, ¿no? Y como que uno ve, y además como hoy en día que inclusive queda en el video en el momento que lo blanquean, no sé si es de Paola que lo estaba grabando, queda todo, o sea, no es un correo que me llega, me blanquearon, no, Pero- está todo allí, ¿cierto? Y están todas las pruebas y el momento informativo es muy intenso, y entonces es distinto como que se lo dan a uno por granitos, ¿no? ¿Quién fue? No. Yo vi el mural pintado y creo que lo vio usted con sus alumnos mostrando Ah, sí. el mural, pero esa censura me pareció un poco suave, porque si hubiera querido censurar lo pinto de negro, porque todavía con la mano de pintura se veía todo. Sí. Creo que fueron muy generosos en decir, miren, lo pintamos, pero ahí tienen un poquito de lo que quedó. No, ellos yo creo que lo que querían pintar primero era Uribe, Duque y Trump, como que querían tapar era eso. Pero claro, ellos no quedaría muy crudo la censura, ¿no? Tapaba únicamente Uribe, entonces le echaron 3 manos a eso y a lo demás le echaron una capita como para que se pudiera ver. Y así, yo creo que, ¿cierto? Porque eso es, no me di cuenta ahí, porque el día que estaba grabando dije, oiga, pero porque Uribe no se ve tanto, en cambio yo sí veo más a Trump. Claro, a Uribe lo taparon completamente, como con un temor de que Uribe viera eso. Si de pronto la directora, no sé. Muy decentes, lo Sí, pintaron tapó, de blanco, eso lo yo lo tapó pintaba bien, de pero negro. todo lo demás lo dejaron como, miren, lo demás sí está bien. Con respecto a la cuestión de la censura, y en el campo del arte es bastante, difícil de abordar. Y sobre todo también cuando esta provocación, porque definitivamente pienso yo era una provocación, ¿qué pasa con el hecho artístico como tal? El tema de la conversación del arte, cuando lo que queda es, ¿lo pintó? ¿No lo pintó? ¿Es un tema político? Estos personajes de los que hablamos. Y vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Se sustituyen estos espacios para hablar netamente de política cuando hablamos de arte? Pues a mí me parece que igual la obra tenía el fin de hablar de política, o sea, acá no podíamos hablar de arte sin hablar de política porque lo que estaban haciendo era una provocación. Eso obviamente no excusa ni justifica para nada lo que pasó, ni la reacción del Colombo, ni el comunicado escueto en que explican y no explican lo que hicieron.
y las razones reales por las que lo hicieron, pero pues yo sí creo que ahí es inseparable. Ahí teníamos que hablar de política para hablar de arte y, o sea, la idea era que nosotros viéramos eso y pensáramos en eso, ¿no? O sea, ahí la forma y el contenido no están separados, el arte y la política no están separados, son una misma cosa, creo yo. Sí, o sea, este va a ser el Salón del Mural. Sí, ya, así se quedó. Tiene que pasar otro escándalo para que lo reemplacen, no sé, como que alguien se cuelgue de, no, otra cosa, como que alguien no sé, se cuelgue en la obra del Morelos para que digan, ah, vandalismo, entonces el del mural y el vandalismo. Pero para la historia, como quienes fijan la historia del arte hasta que llegan los historiadores que canonizan con sus textos, quienes fijan la historia del arte, por lo menos desde que comenzó el siglo XX, son los medios. Todo lo que sabemos de la Mona Lisa fue por el robo y no robo y que acusaron a Picasso, etcétera, y de ahí después se volvió un canon. Pero en principio fue prensa. Entonces, en ese sentido, este sí iba a ser el mural, el Salón del Mural. Y El Salón de la Censura. el problema fue que el escándalo llegó muy temprano, o sea, quedan 2 meses y medio más. Entonces, a ver cómo hago para mantener la atención del público respecto a esto. Y ahí, sí, ahí la gente, es decir, quienes sean testigos de lo que pasó a través de las diferentes versiones que aparecieron en los medios, cuentan con mucha información para saber qué tipo de producción artística se estaba haciendo. Ya empiezan a ver como anotaciones de personas que dicen, no, es que el mural era malo porque las imágenes, y entonces uno dice, ah, aquí están leyéndolo ya como imagen, como representación de lo humano, perfecto. Y va a haber otros que después digan, claro, es que Peñalosa aparecía sin pantalones y mostraban en términos alegóricos a Peñalosa como un leñador que destruye el medio ambiente y eso tiene que ver con explotación inmobiliaria, especulación inmobiliaria, etcétera. Pero ese paso todavía no creo que de pronto para el próximo Premio Nacional de Crítica, o sea, démosle un año, de pronto haya algunos estudiantes de pronto del programa de Historia de Artes de los Andes que hagan una lectura juiciosa del programa iconográfico de ese mural. Claro. Pero en principio yo no creo que esa lectura se dé, que se destaque el arte por la producción simbólica, por encima del escándalo, no lo creo, porque, insisto, hemos sido educados a partir como si de la presencialidad y de la inmediatez y hemos empezado a sacarle provecho a eso, entonces hacemos el meme muy rápido y disfrutamos del otro. Por ejemplo, me gustó mucho una anotación de una persona que se llama Úrsula Choa, que es crítica de arte en Medellín, que le recordó a Lucas que hace 10 años en el Centro Colombo-Americano a Carlos Uribe le censuraron un mural también y que Lucas fue el que se burló de él, entonces como que le dice, ah, justicia poética, Rolo. Claro, sí. Y sí, es como, uy, Lucas, se te devolvió. Sí. Pero yo disfruto de eso porque es la inmediatez. Y ella claro. le recuerda, ella es la histórica, la historiadora. Entonces al hacer eso, ella trae otra vez eso y entonces ya tenemos una institución binacional que no le gusta que hagan cosas en sus muros exteriores y suele censurar. Entonces ya ahí ya se marcaría una tipología. Pero en principio va el escándalo. O sea, creo que ante eso sí no hay nada que hacer por ahora. Ya. No, sí, yo también de acuerdo con Sara en el sentido de que pues Lucas sabía muy bien, o sea, si uno hace un mural y uno invita a Lucas Ospina, ¿no? Y lees en el Colombo, estaba pero súper perfecto. Yo no sé por qué no se habían dado uno cuenta antes de eso y además pues hay gente que dice que estaba inclusive que hay una nueva modalidad ahora que se llama como la censura programada, que uno ¿no? ya sabe muy bien calcular dónde va a dar y cuándo va a reventar la censura y todo lo que puede pasar. Pero más allá de eso yo creo que también recoge algo que pasa, se le critica mucho al arte político, que es que el arte político generalmente queda, pues sí, encerrado en espacios, en fragmentos, en apartamentos en Rosales, en libros muy bonitos, o toda esa especie de gran sistema de dispositivos. Cuando Doris Salcedo hace algo en la plaza, se llena de drones, se llena de gente de afuera, de todo ese tipo de cosas, ya aparece en el mundo como ese flash informativo. Aquí fue algo parecido, yo creo que sí puso en el debate, se metió con un tema político fuerte, que seguramente, como dice Guillermo, será analizado con más adelante, que a mí me parece que como que hizo como un flash del momento del país, que uno ve todo lo que pasa, todo se vio en ese momento, uno ve la institución, la otra institución un poquito callada, la otra como dudando, el otro yo qué hago, yo qué dije, se vio todo en ese momento y fue realmente como revelar el revés de la trama, que es lo que tanto quería ese salón, pues ahí lo tuvo, ¿no? Ahí está pulpito. Decir, ¿no? Es el revés de la trama es eso, todo lo que se esconde, la mañana con el ministerio no contesta, y seguramente el ministerio contestará en una semana con un comunicado de prensa diciendo que no, la libertad de prensa, o la libertad de expresión o algo así, pero no hay una voz, y uno sabe que no lo hace porque
pues es enfrentarse también con Estados Unidos, con Uribe y con mucha gente ahí que en este país pesan bastante. Bueno, como tenemos también el tiempo un poco comprometido, porque a las 5 es la proyección de la película de Gabriel Castillo, no quería terminar sin que cada uno también nos cuente qué están haciendo en este momento, qué tienen preparado para cada uno de sus medios o en los medios donde colaboran, que están impulsando y, bueno, exacto, cuáles son los proyectos de ahora. Tal vez Jaime también puede comentar un poco brevemente sobre la reciente publicación de su libro Pensar la escena y también Sara nos puede contar también en qué anda. Bueno, pues por ahora planeando las últimas ediciones del año, también con planes para que Arcadia se vuelva un poco lo que estaba hablando Jaime ahorita, y es un proyecto que genera encuentros y experiencias y conversaciones con estos espacios que ha estado consolidando en las distintas carpas. Y estamos en eso muy, muy concentrados, no solamente porque creemos que es importante y que es valioso y que la gente lo aprecia mucho, sino porque también es muy rentable para el medio, para la supervivencia del medio. Entonces estamos en ese plan, en hacer crecer Arcadia como un proyecto cultural de encuentro, como una plataforma cultural más que solamente una revista, y en eso estamos concentrados. Bien, ¿quieres que hablara como el libro un poquito? O que, bueno, pues ahora, pues como decía antes, el libro sí hicieron un proceso, pero también es un problema porque obviamente es un libro que quedó un poquito como grande, pero faltaron, ¿no? Yo no me decía, que le preguntaba con el profesor, está como grande, pero hay más dossiers pendientes, quedaron como unos 5 o 6 pendientes, entonces estoy trabajando como en, de pronto otra publicación, no sé de qué manera, y también rescatar como otras cosas que hay allí, si es una versión 2 o cómo se haría esa publicación. Y lo que decía antes, también como buscar esos espacios que estén como más presenciales, más con las personas, más hablándose uno a la cara y dejar de pensar en esa cosa que ya no es internet, que en un comienzo era una utopía, que uno pensaba que le iba a llegar a mucha gente, iba a activar, pero internet ahora es básicamente un negocio, como decía Guillermo, de contenido en Facebook, de visibilidad, de todo ese tipo de cosas, y hay mucha polarización y me interesa más como eso y también darle como decir la plataforma queda como archivo y más o menos meterse uno con Instagram y con los espacios para que la gente también entienda que no todo se va a registrar ni va a quedar en la plataforma, sino que uno también tiene que hablar y encontrarse y mirarse y no sé, y discutir de otra manera, porque el internet sí es como una cosa que media muchos procesos, pero hace falta mucho como la reunión como con las personas, sobre todo en un campo como el nuestro. Yo estoy pensando igual que Arcadia, yo me quiero diversificar, entonces pues como ya lo había dicho, la primera es quiero que Reemplazo empiece a aplicar a convocatorias, sobre todo acá en el país, para eso, para poner en problemas, incluso como en términos de amenaza de existencia de la plataforma por el hecho de recibir recursos del Estado y generar opiniones no necesariamente contrastadas. Y en segunda instancia también he estado pensando en la manera de construirme un lema que haga sentir culpable a la gente por leer Reemplazo sin darme plata para hacer crowdfunding. Entonces, ¿cómo les pido de tal manera que me den porque esos contenidos son increíbles? Y entonces estaba viendo como iniciativas como la de la Lulula, que trabaja con distribución de videos, y entonces es como una cuestión como, hola amigo, dame, pero a veces se pone brava, entonces es como chévere cuando lo regaña, como si no me das plata no te doy tu video. Castiga todo. Sí, Este mes sí, no hay nada eso, para esa nadie, me encanta, entonces porque estoy viendo cómo lo hago no con hay Reemplazo. generosos por ahí. Claro, y tiene toda la razón en el sentido de que lleva 8 años trabajando gratis y ya está, pues necesita recursos. Entonces estaba viendo como esa diversificación, como llevar al hecho de, pues sí, garantizar la sostenibilidad del espacio, pero llamar la atención en el hecho de que el mismo acto de buscar plata, sí es necesario tener en cuenta no como la sostenibilidad de la economía naranja, de por favor triunfa y si no pide un préstamo que nunca puedas pagar para que quedes endeudado para siempre y no hagas ni arte ni pagues el préstamo, sino más en el sentido de, bueno, hoy que implica hacer sostenible un espacio que critique. Entonces no sé, me ganó o me va a ganar una demanda o no, será tan inútil que ni siquiera una demanda me ganaré. Ni eso. Quería preguntarles a ustedes si se leen, tú lees Arcadia, bueno, no vas a preguntar si lees Esfera, pero ustedes se leen mutuamente. Sí, bueno, yo me enteré del mural por una historia, la historia de Esfera.
Yo quería ya para terminar algo, una frase muy bonita que para recordar de Jaime Iregui, una entrevista que dijo, dicen que si en la sociedad no hay conversaciones hay que simularlas, porque una sociedad que no conversa no existe. Y es que conversar es fundamental para que las cosas cambien. Si no se conoce lo que piensa el otro, todo el mundo sigue como un archipiélago, como uno regando su plantica para que crezca. Conversar es conectar y hace que las cosas pasen, así sea con peleas. Entonces, bueno, nada, así quería terminar. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde.